Buenas noches, bendiciones para todos nuevamente. Estamos nuevamente comenzando con la reunión y la transmisión, así que vamos a ir orando para dar comienzo. Una vez más, Padre Santo, te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos los que quieran creer. Gracias por que vos así, Jesucristo, estás en medio nuestro, guiándonos, sustentándonos y mostrándonos la voluntad tuya de parte de Dios nuestro Padre, para que podamos ser mejores testigos todos los días de nuestras vidas tuyos y podamos llegar a más personas con este mensaje tuyo de salvación, de redención y de una mejor vida que a medida que te creemos surge en nuestras vidas por las promesas dadas en vos. Te agradecemos por este compartir que vamos a tener, que sea para la gloria de Dios, en tu nombre Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir directamente a la Biblia. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer el primer versículo. Este es un versículo conocido para muchos de nosotros. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y de este versículo sabemos, todos los que estudiamos la palabra, se han hecho un sinfín de enseñanzas. Un sinfín de enseñanzas surgieron a partir de este versículo. Nosotros vamos a ver un poquito el tema esto de qué es la fe, repasar más que nada, pero como decía Pablo, a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y el versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por esta fe, ¿no? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hoy vamos a ver todas estas cosas despacito, en un pequeño pantallazo que vamos a dar para poder entender principalmente de que la fe no es ciega, como muchos dogmas dicen, ¿viste? La fe ciega. No. La fe tiene una base real y es nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿no? Nosotros vamos a notar esto y vamos a leerlo. Es más, vamos a leerlo ya ahí en el siguiente capítulo, ¿no? El capítulo 12, el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Él es el autor y consumador de la fe, ¿no? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vino a ser y es y será obviamente la mano derecha de Dios. Desde que vino a la tierra hasta que ascendió a los cielos y hasta que vuelva a venir a la tierra, es la mano derecha de Dios. Él es el autor y consumador de la fe. Así que si nosotros queremos saber de qué trata la fe, porque de este versículo han hecho filosofías los mentalistas, ¿viste? Había una persona que justamente leí acerca de dos personas, estas personas que utilizan pasajes de la palabra para enseñar sobre el positivismo, y otra persona que es cristiana que le contestaba, y esta decía, la palabra tiene poder, y si vos declarás y decretás,
va a suceder. Y el cristiano le decía, si eso es así, ¿para qué es necesario Dios entonces? ¿Me entienden? Porque todo tiene un contexto. Por eso el Señor a nosotros siempre nos dice, guardado de las filosofías, ¿no?, que no tienen que ver con Cristo. Nosotros vamos a ver que esta fe fue siempre, desde el Génesis, desarrollada en ese Cristo que iba a venir, que hoy es nuestro Señor Jesús. Antes no sabían quién iba a ser, y siguió desarrollándose en él. El autor y consumador de la fe, ¿no? Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Un pequeño gran versículo, vamos a leer en la Reina Valera, y acá tengo algo para agregar, ¿no? Y dice así, el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Básicamente, esto es lo que significa la fe. Viene por el oír de la palabra de Dios. Nosotros generalmente leemos esta versión de la Biblia, que es la versión Cosiodoro de Reina Valera 1960, ¿no? Ellos fueron, Cosiodoro de Reina revisó lo que escribió Valera, y por eso se Reina Valera, ¿no? Y volvió a hacer esta versión, ¿no? Sin embargo, el texto griego de la Septuaginta, que son los que utilizaban los apóstoles más antiguos, este versículo dice así, así que la fe por el oír acerca de la palabra de Cristo, porque siempre tuvo que ver con Cristo. El mensaje de Dios siempre fue en base al Cristo que iba a venir. Toda su revelación progresiva para nosotros tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir, que vino, que ascendió y que vuelve por nosotros. Siempre tuvo que ver con Él. Es más, nosotros vamos a leer sobre Él algo muy interesante. Antes de seguir acá, en Colosenses capítulo 1. Estoy compartiendo estas cosas, las vemos diariamente por acá, ¿no? Pero simplemente para nuestro corazón esto es algo seguro, porque entendemos el propósito de la revelación de Dios en Cristo para con nosotros. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el que vino a mostrar quién era Dios. Por eso Él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Era la manifestación misma de todo lo que Dios estaba revelando en Él, ¿no? El primogénito, dice, de toda la creación. Porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Fueron creadas por Dios. Hubo un propósito de Dios para esto. Las que hay en los cielos y las que hay en las tierras, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el propósito de toda la creación. Ahora, si yo soy el propósito de la creación de Dios para Cristo, entonces Él tiene que ser mi propósito para mi vida. Porque yo soy el propósito de la creación de Dios para Cristo. Ahora, yo tomando ese dato, digo, bueno, entonces el propósito de mi vida tiene que ser Jesucristo. Viste que nosotros siempre, el ser humano siempre está buscando, ¿y yo para qué será que existo? ¿Viste? Bueno, el propósito de la creación de Dios es Jesucristo. ¿Viste? Y eso es algo que el ser humano a veces
no quiere entender o le cuesta entender por ese tema. Pero la palabra de Dios no miente, es así. Y dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo, llamado en Corintios, tiene que ver con cada miembro que confiesa a Jesús como su Señor y pasa a ser un hijo de Dios. O sea, ese cuerpo de Cristo es la iglesia. Por eso nosotros a veces no tenemos nada en contra con las grandes estructuras de las iglesias, ¿no? Pero sabemos que eso potencialmente no es la iglesia. Potencialmente la iglesia para Dios son los miembros que participan en Cristo. Él solía decir, donde hay 2 o 3 de vosotros congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Por eso cada vez que hablamos y oramos acá, siempre recordamos que nos reunimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la voluntad de Dios. Así lo diseñó Dios, ¿viste? Y estas cosas no tenemos que perderlas de vista, ¿viste? Y dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Y acá es cuando yo comienzo a volver a hablar de esta fe. Para los antiguos profetas, estos que leímos en hebreo, que por la fe alcanzaron buen testimonio, y vamos a leer un poquito más, el Cristo que iba a venir era preeminencia en su vida. Ellos anticipaban esa venida porque sabían que iban a volver a ser, como quien dice, bendecidos nuevamente con esa bendición que se perdió en el Edén, en el paraíso, ¿viste? Por el pecado de Adán. Que iba a haber una restauración. Entonces había una expectativa siempre grande en la vida de cada uno de estos profetas y creyentes del Antiguo Testamento en ese Cristo que iba a venir, ¿no? ¿Por qué? Inclusive porque por el pecado del hombre vino la muerte del hombre. Antes no morían. Adán y Eva en el paraíso no morían, ¿no? Pero a causa del pecado murieron. ¿Y cuál es la promesa que está en Cristo para los que creen en Él? La vida eterna. Esa vuelta de Cristo, ellos estaban esperando, porque verdaderamente a veces es un dolor perder a un ser querido, ¿viste? Pero saber que uno tiene a Jesucristo en su vida, uno, como dice, nosotros no nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza. Sí nos entristecemos, pero sabemos que en algún momento podemos llegar a ver a nuestros seres queridos, porque Jesucristo retorna y hay una resurrección y va a haber una vida por siempre, a diferencia de esta. Y amén de toda esa restauración, todo lo que está mal va a terminar en nuestras vidas. Con la venida de Él de nuevo, todo termina. Esa es la fe que nosotros profesamos. Tratamos de que Él tenga preeminencia en nuestra vida para recordar estas cosas. ¿Por qué? Porque la vida cotidiana te muestra un sinfín de cosas diferentes a esto, ¿viste? De que todo empieza y termina. Todo empieza y termina. Todo tiene un final. Pero no es así con Dios. Es nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Sí, tal vez nosotros vamos a dormir en su momento, pero tenemos la promesa de Dios de que vamos a ser resucitados. Y bueno, la ventaja es que Dios no miente. A diferencia de muchas personas que tal vez nos dijeron un montón de cosas, le creímos y después lamentablemente entendimos que no estaban cumpliendo con su palabra. Con Dios nunca es así. Él viene cumpliendo y poco a poco esto se va a dar, ¿no? Y fíjense que dice acá, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesucristo, habitase toda la plenitud. Toda la plenitud de Dios habitó y habita en Cristo hoy. Por eso Él decía,
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso está escrito que dice, Él es la imagen del Dios invisible. Vamos a volver a leer esto en Colosenses, ahí el capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿A dónde Dios quiso manifestarse siempre fue a través de su Cristo y de Jesucristo? En Él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Entonces, entender esto es entender el potencial que tiene esto. Imagínate que Dios dijo, creó los cielos y la tierra en un abrir y cerrar de ojos. La palabra crear en eso significa traer algo a la existencia de la nada, que nunca existió. ¿Viste? No hay un ser que haga eso. Eso habita en Jesucristo hoy. ¿Viste? ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así, para manifestarse a nosotros, para recuperarnos a nosotros, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que todo lo bueno que trae y conlleva nuestro Señor Jesucristo para la vida del que viene a creer. Por ejemplo, Él dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. La vida y vida en abundancia tiene que ver primero con lo espiritual. Bueno, vos empezás a leer la Biblia, a andar, ¿viste?, según el espíritu o la palabra espiritual, ¿no? Empezás a madurar en esto, ¿viste? Empezás a crecer, tiene que ver con lo mental, vos empezás a entender la voluntad de Dios en el Señor con uno. Después de eso, ¿qué te dice? Será refrigerio tus huesos y medicina para todo tu cuerpo. Tiene que ver con la parte física, empezar a sentirte bien, ¿viste? Dice que años de vida y la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Fíjate vos, comienza con esa parte física, ¿viste? Y la material, ¿viste? Uno comienza a tener una prosperidad basada en las promesas que Dios cumple en nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que cree. Pero hay un crecimiento, una etapa de la cual nosotros podemos aprovechar, ¿viste? Porque para eso murió y resucitó Cristo, porque tiene un propósito para que nosotros mejoremos nuestras vidas. Fíjense lo que dice Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Y acá es donde yo le voy a llevar al texto para que ustedes entiendan, ¿no? Versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham se le dice el padre de los creyentes porque es uno de los primeros que le creyó a Dios, ¿viste? Fueron hechas las promesas y a sus simientes dice, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Vieron? Las promesas fueron hechas siempre en nuestro Señor Jesucristo. Adán también se le había hecho eso, pero el que creyó, la diferencia, siempre se hizo las promesas en Cristo, pero la diferencia fue que el que creyó fue Abraham. ¿Entendés? Entonces, a él se le llamó el padre de todos los creyentes. Imagínate él, si leen Génesis 12, con 75 años, Dios le llama, le dice, sal de esta tierra y ve a la tierra que yo te daré. Y él bien podría haber dicho, mira, Dios, tengo 75 años ya, ¿viste? No, él agarró
su vaquita, su ternerito, sus criados, vamos y vamos, la mujer la acompañó y se fueron sin saber a dónde. Hay un versículo que dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Viste? Bueno, si Dios me dice, Él sabrá, ¿viste? ¿Entendés? Y ahí fueron hechas las promesas en Cristo para Él, ¿no? Y entonces miente. En ti serán benditas todas las naciones, que hoy es un hecho real, porque antes el pueblo de Israel era el encargado de la palabra de Dios. Paso a redactar esto. Y si vos querías conocer a Dios, vos tenías que entrar al pueblo de Israel como extranjero o benedizo, como decía la palabra. Tenías que circuncidarte, tenías que acatar todos los ritos que tenía Israel, guardar el séptimo día, festejar la fiesta, ¿viste? Toda la fiesta que ellos tenían, ¿viste? Y acatar todo eso y vivir de acuerdo a eso. Y ahí vos tenías acceso. Pero hoy dice que Cristo derribó la pared intermedia que existía entre Israel y el extranjero. El extranjero somos nosotros, el gentil que le decía, que Pedro le dijo a Cornelio, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío pisar la casa de un gentil, porque era así la tradición judía. Hasta hoy son así. Vos a los judíos no entran en la vida de ellos, no te dan lugar ni ahí, ¿viste? Pero convengamos que estos judíos que existen hoy, estos que estoy diciendo, no todos, estos no creen en Cristo. Por eso son así. Ellos son los que tropezaron en la piedra de tropiezo. La piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser cabeza en ángulo. ¿Viste? Y piedra que hace caer, a ellos le hace caer, ¿no? A nosotros nos afirma la vida. Bueno, en este Cristo fueron hechas las promesas. Todas las promesas que vos podés leer en la Biblia están hechas en Jesucristo. O sea que vos, para acceder a esas promesas, a ese beneficio, tenés que creer en Cristo. Es así de simple la palabra. Un erudito decía que hay más de 960 promesas. Yo me quedé con eso por años, ¿viste? Y la vez pasada, ¿viste? Que ahora tenemos la guía, así, y le pregunté, bueno, en realidad, ¿cuántas promesas más o menos hay en la Biblia? Le puse yo a la guía. Y me nombró un erudito que decía que había como 7.000 y pico, otro como 5.000 y pico, otro. Yo con 2 o 3 ya estoy hecho en mi vida, ¿viste? Imagínate que la cantidad de eso. Uno que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria a Jesús, con esa ya estoy hecho, ¿viste? Porque siempre tenemos necesidades, ¿viste? Que me dé salud, que me dé trabajo y que me dé lo necesario para vivir, uno ya está hecho, pero la riqueza que hay en Cristo no tiene un límite, porque Dios no tiene límite. Así de grande es Jesucristo. Por eso que Dios nos pide a nosotros que Jesucristo tome preeminencia en nuestras vidas. Nosotros tenemos 2 opciones en la vida. Que Jesucristo tome preeminencia en nuestras vidas. Y eso no quiere decir que yo tenga que dejar todo lo que yo quiero hacer. No, con Él yo puedo tener las metas que yo tengo, pero que sea para la gloria de Dios. O olvidarme totalmente de Jesucristo, lo cual pasa en el ser humano, y que mi egolatría tome preeminencia en la vida, ¿viste? Porque yo quiero ser esto, yo quiero lograr esto, yo quiero lograr aquello, esto, y el ser humano se olvida que todo lo que hace, logra, piensa o desarrolla, siempre fue, es y será gracias a Dios. Y Dios nos pide que seamos agradecidos. La manera de ser agradecidos es con Jesucristo teniendo preeminencia en nuestras vidas. ¿Entiendes? Por eso nosotros no tenemos que cometer ese error. Pero acá habla de simiente, en tu simiente, en realidad es descendiente. El texto es descendiente, debería decir, porque simiente pasaría a ser hijo de un
La simiente viene de la palabra griega esperma, que viene de la célula sexual del hombre. ¿Vieron? Entonces pasaría a ser un hijo, un hombre. Pero la simiente de Jesucristo vino de Dios. ¿Me entienden? Por eso es descendiente. Descendiente. Vino por parte de la madre, sí, pero la simiente, la semilla, vino de Dios. Por eso se le dice hijo de Dios, ¿no? En su momento la palabra dice que de tal manera, vamos a leer este versículo para explicarnos, Juan 3. ¿Evangelio? Sí. Vamos a leer este versículo. Yo sé que tal vez todos lo saben, ¿no? Pero es importante recordar estas cosas porque fue el primero que tuvo. ¿Quién fue el primero que tuvo la simiente de Dios? Fue nuestro Señor Jesús. El versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Saben qué significa unigénito? Que era el único, que tenía la simiente de Dios. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Viste? Ahora Él hoy es el primogénito, porque esa simiente de Dios, nuestro mismo Señor Jesucristo derramó en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo. Dios es Espíritu, Dios es Santo, nos da otra cosa que Él no es. Su simiente, su Espíritu Santo. Vamos a leer eso también. 1 Corintios 2. Miren. En el cuerpo de Cristo están todos los miembros de Cristo, que somos nosotros, los que creemos en Cristo. Solamente que esto es un cuerpo netamente espiritual, que dice la Biblia que es su iglesia, ¿no? Esta es la verdadera iglesia. Y el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Esa es la simiente, ¿viste? Ahí tenemos el ejemplo vívido, y de una de otra manera, si lees siempre el contexto de la Biblia y en diferentes versiones, te vas a dar cuenta que ahí es cuando nosotros pasamos a ser hechos hijos de Dios. Porque a todos los que creyeron en su nombre, dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de hombre ni por voluntad de hombre, sino de Dios mismo. ¿Viste? Cuando derramó su espíritu en su cuerpo, en la iglesia, ¿viste? Ahí pasamos a ser hermanos del Señor Jesucristo. Gracias a Dios, ¿viste? Porque a veces somos un desastre, pero gracias a Dios es así, ¿viste? Pero lo importante de esto es que cuando Jesucristo vino, ¿no? Él no tuvo en cuenta el pecado del hombre. Él no vino para condenar al hombre. Vino para salvar al hombre. Eso es lo que manifiesta lo que Dios es, ¿no? Nosotros no venimos acá para condenar al hombre. No somos nosotros quienes condenan al hombre. Por eso Jesucristo decía, ¿por qué mira la paja que está en el ojo ajeno y no ves la viga que está en el propio? Hipócrita, saca la viga que está en el tuyo para ver la paja. Porque le condenaban por el pecado ajeno, pero resulta que ellos tenían peores pecados, ¿viste? ¿Entendés? Nosotros lo sumo, cuando vemos nuestro pecado entre nosotros como cuerpo de Cristo, nos hablamos, nos exhortamos en el sentido de ayudar a que cambien, a que yo cambie, por ejemplo, una manera de ser dañina. Por ejemplo, la Biblia me dice no mentir. La mentira es dañina. Es dañina, ¿viste? Más entre tus seres queridos. ¿Por qué? Porque genera una desconfianza total y bueno, un ambiente totalmente nocivo. O te dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿viste?
En otras Biblias dicen las malas conductas corrompen las buenas costumbres. Y otra versión dice las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Viste? Las buenas doctrinas. ¿Viste? Las malas compañías corrompen las buenas doctrinas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy con alguien, ¿viste? Yo le testifico sobre Cristo. Estoy con él, qué sé yo. Pero si esa persona no cambia, bueno, es decisión de él. Pero si yo permanezco con él, oye, el que va a cambiar ya sé yo, pero a favor de él, ¿viste? ¿Viste? Porque las malas compañías corrompen la buena doctrina. ¿Viste? Por eso, nosotros tenemos que saber discernir entre lo que está bien y lo que está mal, pero para Dios. Porque nosotros a veces tenemos un sentido de lo que está bien y lo que está mal, humano, de acuerdo a nuestra sabiduría. Pero acá el que tiene la sabiduría es Dios. Y esa sabiduría, ¿saben dónde está? Y esta es una promesa. Vamos a ir al capítulo 1 de 1 Corintios. Y el versículo 30 dice, aunque acá dice minúscula, ¿no? Otras versiones dice verdaderamente, mas por él, y este es Dios mismo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, que dice, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Vos querés entender la sabiduría de Dios? Yo quiero entender la sabiduría de Dios. Yo tengo que tener a Cristo Jesús, porque en Él hoy está la sabiduría. Antes, en el proverbio anterior decía, la sabiduría está en el temor de Dios, que era una reverencia que vos tenías a todo lo que Dios mostraba en la ley de Moisés, y esa ley siempre representó a lo que iba a ser el Cristo. Pero hoy ya vino Cristo. Por eso que mucho de la ley de Moisés fue descartada. ¿Entienden? Gálatas dice que la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. No sé si alguna vez escucharon eso. Romanos dice que el fin de la ley es Cristo. El fin no en el sentido de que terminó, sino la finalidad. El propósito de la ley era Cristo. Todo eso que decía la ley, ¿viste? Las normas de conducta, las promesas hechas, ¿viste? Los beneficios que tenía para aquellos que cumplían la ley por la fe, porque creían en Cristo, era representado por el Cristo. Pero hoy ya vino Cristo. Por eso dice, pero venía la fe. Ya no estamos bajo ayo. Esta fe que nosotros promovemos. Esta fe está disponible para aquellos de nosotros que oímos esta palabra de Dios. Romanos 10 nuevamente. Romanos 10 nuevamente, y esta es la fe que nosotros profesamos, ¿no? Miren, vamos a leer el versículo 8. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Entiendes? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es lo que te hace acceder a esa promesa de la vida eterna, ¿no? Salvo de la ira venidera, salvo de los juicios de aquellos incrédulos que van a tener, que toda la vida tuvieron la oportunidad de creer en Cristo y no quisieron creer, pero porque no quisieron nomás. ¿Viste? Nosotros somos salvos, vamos a tener salvación. ¿Saben lo que significa la palabra confesar? ¿Viste? Porque uno dice, es fácil, ¿no? Yo confieso, sí. Hay mucha gente que confiesa,
Pues la palabra confesar en el griego es la palabra griega homologueo, que viene del español homologar. Homologar, ¿viste? Cuando vos haces un contrato de alquiler, homologa al escribano, vos haces un pacto, una promesa y vos no cumplís, tenés que pagar, ¿viste? Entonces uno homologa que hoy, yo homologo que hoy, y todos los días de mi vida trato de que el Señor de mi vida sea Jesús, no yo. ¿Viste? Porque yo bastantes desaciertos he tenido en mi vida, pero Él nunca erró nada. Fíjate que dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cuál es el desacierto? Bueno, vos le errás, vos pecás, vos sufrís las consecuencias, ¿viste? Pero Él nunca cayó en pecado. Él nunca le erró. Él siempre hizo la voluntad de Dios. Él siempre salió victorioso. Aún le venció a la muerte porque Dios le resucitó por esa obediencia. Así que fíjate, bueno, no, sí, yo quiero que Él sea el Señor de mi vida, porque yo ando, parece, con la pata de madera, ¿viste? Porque le erro los pasos cada 2 por 3, pero Él no le erró, ¿entendés? Entonces yo homologo que todos los días que me levanto y estoy en el día, trato de que el Señor sea Él de mi vida, no yo. Que no, por eso dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Vieron que le dicen muchos versículos de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Tiene cantidad de versículos que dicen esto. Jesucristo le decía, guardado la levadura de los fariseos y los seduceos, ¿viste? Que eran doctrinas, no era, él utilizaba la levadura, un ejemplo, ¿viste? Eran la doctrina. El fariseo, te comento, que representaba a todo lo que era la casta religiosa de aquella época, que le condenó a él, ¿viste? Que trajeron testigos falsos para decir que él había blasfemado. Ese era el fariseo. Y el seduceo era la casta política. La política y la religiosidad siempre fue un ámbito bastante oscuro. A Esteban le apedrearon y le mataron. Otra vez los religiosos, ¿viste? Y los políticos. Es un ámbito donde sucede, no en todos lados, no digo que en todos lados, pero siempre fue un ámbito porque ahí hay mucho poder, ¿viste? Hay mucha tentación, mucha avaricia, ¿viste? Mucha avaricia. Entonces, el Señor a nosotros nos pide que aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nos pide que seamos mansos y humildes a Él, para que podamos así ser mansos y humildes a Dios. ¿Viste? Y eso es algo que al ser humano le cuesta. Nosotros somos ególatras, somos soberbios, ¿viste? Queremos un sinfín de cosas. Pero la ventaja es que si nosotros podemos domar nuestra carne, como dice, podemos, porque tenemos el Espíritu de Dios hoy, tenemos a Jesucristo, tenemos el entendimiento, nosotros vamos a poder vivir cristianamente y mostrar a este mundo que existe una mejor manera de vivir. El cristianismo ha sido muy blasfemado hoy por hoy, pero ¿por qué? Porque hay muchos malos ejemplos. Pero el cristianismo en sí es la mejor manera que jamás cualquier ser humano pueda llegar a tener. Vivir como Cristo o semejante a Él es la mejor manera que jamás alguien pueda llegar a tener en su vida dicha oportunidad. Y nosotros hoy tenemos, hasta que Él retorne. Tenemos que aprender a aprovechar. Así que bueno, esto quería compartirles un poquito más. Y para cerrar voy a mostrar 2 versículos más en Romanos 8, ¿no? Que para mí son muy importantes. Versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto, a todo esto que venimos hablando, ¿no? Podemos decir,
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Entiendes? No, algo muy importante, porque hay veces como que nos desanimamos. Bueno, pero acá tenemos del lado nuestro mismo Dios, ¿no? Dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea, ¿qué necesito yo? Me pregunto. Si yo tengo a Cristo, yo voy a recibir lo que necesito, porque con Él vino todo lo necesario para mi vida. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? No hay algo más grande que el ser humano necesite que es nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Viste? Porque Él siempre fue el propósito de toda la creación y por ende el propósito de mi vida. Porque yo soy creación también de Dios. O sea, Él tiene que ser mi propósito. Entonces con Él está todo lo que yo necesito, o puedo alcanzar todo aquello que yo necesito. Así que bueno, esto quería compartir. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más por este mensaje en nuestro Señor Jesucristo, y a vos, Señor, por ser este mensaje siempre de parte de Dios nuestro Padre, ese mensaje vívido y práctico, por habernos salvado, por habernos llamado y por poder tener acceso a vos, porque por medio tuyo tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes, y obviamente que vos sos el único camino, la verdad y la vida para llegar a Dios. Por eso queremos que tenga preeminencia en nuestra vida para nosotros poder llegar a Dios, y estar en vos es lo que más queremos para nosotros, ¿no? Ayudarnos en esto, fortalecernos en esto, y que todo sea para la gloria de Dios. En tu nombre, Jesucristo, amén. Amén. Bendiciones. Gracias por estar, hermanos. Hola, Carlos. Dios te bendiga. ¿Qué le pasó?